Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra predicación de domingo, que es Hechos, capítulo 24, verso 1 al 27. ¿Sí? Después de tanto tiempo ya vamos a terminar Hechos, estamos a pocos capítulos y el tema del día de hoy se va a llamar Félix y la defensa de Pablo. El título es Félix y la defensa del Pablo, y recuerden, estamos en Hechos, capítulo 24, verso 1 al 27. Y el bosquejo se va a dividir de esta manera. Una vez más les repito que quiero que pongan mucha atención en el bosquejo, ya que como es todo un capítulo el que vamos a predicar el día de hoy, necesitamos tener la idea en la cabeza de qué trata cada fragmento como lo dividí en el bosquejo, ya que no lo vamos a poder leer todo. Así que del verso 1 al 9 de Hechos 24, del verso 1 al 9, el primer punto del bosquejo es: Félix pide a los judíos que expongan su caso. Verso 1 al 9. Félix pide a los judíos que expongan su caso. Del verso 10 al 22, que sería el punto número 2, perdón, del verso 10 al verso 21, punto número 2, Félix pide a Pablo que exponga su caso. Félix pide ahora a Pablo que exponga su caso. Y ahora sí, del verso 22 al verso 27, Félix escucha el Evangelio. Félix escucha el Evangelio, verso 22 al verso 27. De manera rápida vamos a recordar qué es lo que vimos la predicación pasada. Y vimos cómo Pablo estaba bajo un complot de algunos judíos que estaban a su vez también avalados por el Sanedrín. Lo querían matar. Así que de una manera muy providencial de parte de Dios, el sobrino de Pablo se entera, se lo dice a Pablo, el cual lo manda con el tribuno, le cuenta todo este complot, y el tribuno, para salvaguardar la paz de su región, dice: tengo que enviar a Pablo a una administración, alguien más arriba que yo que lo pueda proteger, y lo tengo que alejar de estos judíos. Así que decide llevarlo ante el gobernador Félix. Y es aquí donde nosotros nos quedamos, ya con el nuevo juicio de Pablo. Así que vamos a continuar con el punto número 1 de nuestro bosquejo. Félix pide a los judíos que expongan su caso, verso 1 al verso 9, pero vamos a leer verso por verso. Verso 1. Dice así la palabra de Dios: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante él el gobernador contra Pablo. Ahora el concilio ya no sería encargado de juzgar al apóstol, si eso ya se estaba encargado otra jurisdicción mucho más grande, siendo el gobernador Félix. Pero ahora el papel que iba a jugar el concilio era de acusadores. Ahora ellos tenían que presentar sus cargos de acusar a Pablo de qué era lo que ellos habían considerado como delito y por lo cual merecía una pena. Quizá a sus ojos de ellos la pena capital. Pero para esto, ya que se iba a llevar una estancia mucho mayor, fuera ahora de la jurisdicción del Sanedrín, contrataron un abogado, un orador, como dice Pablo, llamado Tértulo. Este hombre cuenta con un nombre romano y al parecer no ignoraba las costumbres y tradiciones judías, lo cual lleva a pensar a algunos comentaristas que a lo mejor Tértulo era un judío helenista y preparado, por supuesto, en el derecho romano para poder presentar este tipo de casos. Vamos al verso 2 al verso 4 de Hechos 24. Dice así la palabra de Dios: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Conforme a esta presentación y estar ante un gobernador, es lógico pensar y es lógico hacer que nuestras palabras ante su presencia suenen cordiales. Es simplemente mera educación ante estar una autoridad. Pero aquí vemos que Tértulo lleva la educación a algo mucho más bajo,
ya que lo lleva a una adulación un tanto falsa. ¿Y esto cómo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que su adulación fue falsa? Pues bien, hay historiadores que confirman que para este entonces los judíos no se llevaban bien con su gobernador, con Félix. Entonces, lo que estaba haciendo Tértulo era tratar de endulzarle el oído al gobernador para que diera un fallo a favor de ellos, lo cual no tiene por qué ser así. Entonces, muy probablemente, vemos que los judíos estaban a favor de halagar a uno de sus enemigos, ya que consideraban así a Félix, a uno de sus enemigos, para poder pisotear a un enemigo que ellos consideraban que era mucho mayor y más peligroso como Pablo. Esto lo vemos con las palabras de su abogado. Verso 5 de Hechos 24. Verso 5 de Hechos 24. Dice el texto: pero hemos hallado que este hombre es una plaga, dice Tértulo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y aquí es donde inicia las acusaciones. Se le da la palabra a los judíos, Tértulo luego va, como diríamos algunos, va a la yugular. Él no se espera, él es un abogado ya experimentado. Él dice, tengo mi oportunidad para hacer que Pablo parezca el culpable, tengo que hacerlo ver culpable. Para eso le pagan, es oficio de Tértulo. Pero aquí vemos entre el verso 5 y el verso 6, vemos tres acusaciones que se le hacen a Pablo. Aquí solamente en el verso 5 vemos dos, pero vamos a tocar algo que se me hace interesante y sé que también a ustedes se le hará interesante. Ven a Pablo, de acuerdo con las palabras de Tértulo, lo ven en primera instancia como una plaga, lo ven como una plaga. Esta no es una acusación en sí, entonces esta no puede ser la primera acusación, pero de una forma es como el Sanedrín y todos estos judíos tan estudiados ven al apóstol. Y no solamente al apóstol, sino que es la manera de cómo ven a la persona que representa, que es a Cristo. Lo ven como una plaga todas sus enseñanzas. Y aún ven a una plaga a sus discípulos. Y esto no solamente es algo que puede decir, solamente en aquel siglo, ya hace más de 2000 años veían así a los cristianos. No, también hoy en día nos siguen viendo de esta manera. Esto no ha cambiado para nada. Pero a lo mejor ya no nos dicen plaga, a lo mejor ya nos dicen la escoria del mundo, aunque hay algunos más atrevidos que lo siguen haciendo. Pero sí nos dicen a lo mejor que somos tontos, que somos rebeldes, que somos arrogantes, que somos ignorantes y que somos muy, pero muy intolerantes. Prácticamente ellos nos ven como las peores personas del mundo. Pero ¿qué dijo nuestro Señor al respecto? Bueno, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 al 19. Estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Vean qué palabras tan más hermosas del Señor. Él sabía que nos iban a aborrecer. Él sabía que nosotros no nos iban a tolerar. La tolerancia que ellos piden de nosotros, ellos no la iban a tener hacia nosotros. Estaban exigiendo algo que ellos simplemente nunca van a poder dar. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, hermanos. Por eso es que nos odian. Recuerden, se los he repetido. No nos tienen que odiar por ser odiosos. Nos tienen que odiar por seguir la verdad en Cristo. Entonces, aquí nuestro Señor nos está diciendo que desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha escogido y por eso nos odian. Que las palabras hirientes que lancen a tu corazón las personas inconversas, que no te dañen. Solamente recuerda al Rey que le sirves, que es el Todopoderoso. Y, ¿por qué no? Que te va a dar un galardón cuando todo esto termine. Un galardón muy grande, muy grande. Bueno, con esto ahora sí pasemos a la primera acusación que se le hace a Pablo. Y de acuerdo con el verso 5 de Hechos 24, lo estaban acusando de ser
promotor de sediciones, o sea, ser un divisor, un buscapleitos. Y esta, hermanos, sí es una acusación muy grave. Los romanos amaban la paz de su imperio y ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para que esta paz siguiera adelante, para que esta paz siguiera fluyendo. No toleraban ninguna rebelión. Entonces, si los judíos, por medio de Tértulo, presentaban evidencias suficientes que demostraban que Pablo realmente era una persona rebelde que quería hacer daño al imperio romano, sin duda Pablo iba a ser sentenciado a una pena de muerte. Sin duda, sin duda. Ese era el castigo para las personas que hacían sediciones, que trataban de separar el gobierno romano. Pero, aunque se le acusara esto a Pablo, en realidad vemos que el apóstol tenía mucho respeto a los gobernantes romanos y aún animaba a la iglesia de Cristo en obedecer a sus autoridades. No le pudieron comprobar nada y lo vamos a ver más adelante. Y yo quiero que leamos un texto en donde vemos que Pablo nos dice, le dice a su audiencia primeramente, le dice a su audiencia romana que tiene que someterse a su autoridad. Vean lo que dice. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tribunos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, honra. ¿Y por qué quise colocar estos 7 versos en este momento? Bueno, esto no solamente aplicaba a los cristianos de aquel entonces, a los cristianos de Roma, también aplica a nosotros hoy en día. Nosotros pertenecemos a una nación y tenemos, porque Dios así lo manda y porque Dios puso la autoridad, tenemos que obedecer a nuestros gobernantes. Si quizás ustedes dirán, es que tenemos malos gobernantes, y no digo que no los estoy defendiendo. Como gente pecadora es mala, pero también tenemos que reconocer que aún esas autoridades Dios los colocó por algo. Y dice muy claramente la palabra de Dios, ya los vimos, que tenemos que someternos a ellos porque vienen esa autoridad de parte de Dios. Así que no podemos simplemente desacatar a nuestras autoridades. Hay muchos, esto lo quiero decir porque hay muchas personas que he visto que tienen blogs cristianos, tienen páginas de internet cristianas y creo que se les olvida que están en medio de pecadores. Se les olvida que las personas allá afuera también necesitan gracia. Y tratan de hacer que estos gobernantes vivan como cristianos cuando les es imposible, porque no tienen al Espíritu Santo. Y lejos de orar por ellos, que es lo que yo les pido a ustedes, que oremos por nuestras autoridades, ellos simplemente las atacan, pero lejos de ser una crítica constructiva, los atacan muy seriamente. Parece que como si estos cristianos no supieran qué es la misericordia. Yo les pido que ustedes no sean así.
Si bien, vuelvo a repetir lo mismo, no tenemos autoridades perfectas, no, pero usen los medios legales, si es que tienen alguna queja, usen los medios legales para hacer ver a nuestros gobernantes que estamos inconformes y no simplemente quejarnos por quejarnos. Puede ser que estés a favor del gobierno actual, qué bien, eso es democracia, tú lo escogiste. O puede ser que no estés a favor del gobierno actual, perfecto, no era tu candidato, sea para cualquier puesto. Pero lejos de las cosas físicas, Dios pide respeto ante esas autoridades, hayas votado o no por ellas. Eso te pide el Señor. ¿Con esto qué estoy diciendo? No estoy diciendo con esto que nuestras autoridades de este mundo van a tener la última palabra sobre todo. No. Si estas autoridades nos piden algo que esté en contra de la voluntad de Dios, obviamente, no estamos como cristianos obligados a seguir esa cosa específica que nos piden. Pero si lo que están haciendo no está en contra de la voluntad de Dios, no se opone en contra de la voluntad de Dios, pues sométate. Y si no estás de acuerdo, repito lo mismo, haz saber tu inconformidad por los medios legales adecuados y no solamente críticas, para hacer saber tu inconformidad a ese gobernante, que también es tu derecho ser escuchado. Voy a colocar un ejemplo visibles, solamente dos, de esto de lo que estoy hablando. Nuestro país es democrático, nosotros escogemos a nuestros gobernantes conforme al voto libre y se supone que también tiene que ser secreto. Entonces, el hecho, vuelvo a repetir, el de candidato, el hecho de que tú no hayas escogido un candidato no quiere decir que no lo respetes. Entonces, porque eso también es parte del derecho y de la democracia. Gana la mayoría de votos. Y ya entendemos que es por parte de la autoridad, que las autoridades vienen por parte de Dios. Entonces tenemos que honrarlas. Por otro lado, coloco el aborto. A pesar de que si estas autoridades corruptas, porque viven en este mundo y no conocen a Cristo, quieran avalar el aborto y ellos, ante el derecho, quieran hacer valer el aborto, los cristianos, como no tenemos por qué someternos a esto. ¿Por qué? Porque contradice la palabra de Dios, de respeto a la vida y de que todo hombre, sin importar si es cristiano o no, está hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar los medios legales, por supuesto, para hacer saber nuestra inconformidad y de la manera de lo posible hacer que esta ley, hacer que estas propuestas de aborto no lleguen a ser ley y cuando lleguen a ley, apelar para que sean, no sé cómo se dice el término legal, pero para tumbarlas, por así decirlo, legalmente. Espero que esto haya quedado muy claro. Honra a tus autoridades, es lo que Dios pide, y no tiene ellos la última palabra. Dios en su palabra tiene la última autoridad. Así que todo lo que está bajo su lineamiento, vamos a someternos. Y si no, vamos a hacer lo necesario para que esas leyes se deroguen, se echen abajo o queden estancadas legalmente. Pero bueno, quise hacer esto por todo lo que estamos viviendo ahorita en la nación. Pero volvamos al texto. Hechos capítulo 24, verso 5, también habla de esta acusación que se le hizo a Pablo, que sería la segunda. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Y aquí los judíos querían hacer ver a Pablo como un líder religioso que buscaba en cualquier momento, aunado con la primera acusación, combatir al imperio romano y quitarlo de Jerusalén. Pero Pablo en ningún momento realmente vemos que él se presentó como algún líder del cristianismo o secta, como estos judíos le hacían llamar. En ningún momento lo vemos. Pablo no tenía ninguna autoridad de cabecilla. ¿Y cómo podemos identificar esto? Porque Pablo mismo predicaba, y también se ha llegado, Lucas predicaba sobre la pluralidad de ancianos. Vean lo que dice Hechos capítulo 21, verso 17 al 18. Ya lo estudiamos, pero quiero que lo recuerden. Hechos capítulo 21, verso 17 al 18. Vean la pluralidad de ancianos. Recuerden, en la iglesia no es que tengamos a un cabecilla. Vemos a lo largo de la Biblia que son múltiples ancianos que gobiernan iglesias locales. En la multitud de consejos hay sabiduría. Hechos capítulo 21, verso 17 al 18. Dice, cuando llegamos a Jerusalén,
los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, todos los líderes junto con Jacobo. Vemos que en Jerusalén no había un cabecilla y vemos que Pablo aún tuvo que ver a estos ancianos y no era de que hiciera como apóstol su voluntad, no, tuvo que someterse a lo que decía el pastor Jacobo junto con los demás pastores ancianos. Gálatas capítulo 2 verso 9. Gálatas capítulo 2 verso 9 dice esto: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, en Jerusalén por supuesto, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Al principio del ministerio de Pablo, él aún tuvo que ir con Jacobo, el pastor, Cefas, o sea, Pedro y Juan, dos apóstoles, para que ellos estrecharan la mano y dijeran: sí, Pablo, te reconocemos como apóstol. Entonces vemos que Pablo no era cabecilla de nada. Vemos que Pablo no era gobernante de nada. Y otra cosa que aquí también vemos, cabecilla de la secta de los nazarenos. Esto era como una ofensa para ellos. Como hoy en día nos tratan de decir: esos cristianitos. Era así, de los nazarenos. ¿Qué de bueno puede salir algo de Nazaret? Bueno, así nos ofendían en el primer siglo. Vamos a continuar con el siguiente texto y la tercera acusación. Verso capítulo 6 de Hechos 24. Hechos 24, verso 6, dice: intentó también profanar el templo. Esto dice Tértulo. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Dice esto Tértulo, el abogado de los judíos. Y quiero que noten la palabra intentó. La última acusación dice: intentó profanar el templo. Y ellos se referían a lo que supuestamente había ocurrido en Hechos, capítulo 21, versos 27 y 28. Y quiero que noten que aquí no se le acusó de un intento. Vean lo que pasó. Hechos, capítulo 21, verso 27 al 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Ven qué diferencia? Aquí los judíos asiáticos de Asia dijeron: metió un griego, mientras que en las acusaciones dice: intentó. Las dos cosas no cuadran, por lo tanto ya estaban inventando los hechos, estaban transversando los hechos para hacer notar un poco más culpable al apóstol. Y sí, es una realidad. Es una verdad que los romanos le habían dicho a los judíos, que si cualquier persona que no fuera judía, o sea, cualquier gentil, se atrevía a entrar al templo, es verdad que los judíos tenían la autoridad de matarlo. Pero vean, ¿a quién trataron de matar, si ustedes lo recuerdan en Hechos 21? Trataron de matar a Pablo. En dado caso, tenían que haber matado a Trófimo, que se supone que era el gentil que Pablo había introducido al templo. En dado caso tenían que haber matado a Trófimo. Pero lejos de eso, al que agarraron a golpes y al que querían matar era Pablo. Porque Trófimo no estaba en el lugar. Solamente se imaginaron porque vieron a Pablo caminar con él. Pero bueno, ya tocaremos esto un poquito más adelante. Pablo lo toca, Pablo también trata de defenderse en ese aspecto. Hechos capítulo 24, versos 7 al 9, dice: Hechos, capítulo 24, versos 7 al 9, continuando con la idea de Tértulo. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos.
los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Y realmente no fue así. Ellos estaban mintiendo. Y tal vez sí, el tribuno Lisias tuvo que ocupar la fuerza pública para salvaguardar la vida de alguien que ni siquiera sabía por qué lo estaban acusando. Tanto así que la multitud no le supo decir. Entonces, aquí ya terminamos con esto, la acusación de los judíos a Pablo. Ahora vamos a ver cómo Pablo expone su defensa ante su caso. Verso 10 de Hechos 24. Hechos capítulo 24, verso 10. Ahora es el turno del apóstol Pablo para su defensa. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Solamente comparen las palabras de adulación de Tértulo con las palabras educadas de este apóstol, no halagando, no haciendo creer más de lo que debería este gobernante, pero siendo respetuoso en su hablar y dándole honra a la posición que él tiene. Verso 11 al 13. Dice esto la palabra de Dios, de Hechos 24. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y aquí vemos cómo Pablo destroza el primer argumento de sus opositores. Primero destroza el ser promotor de sedición, ya que él dice: tan solo desde el momento que llegué, he estado 12 días en esta región, de las cuales, no me dejarás mentir, gobernador, 5 he estado contigo. Es poco tiempo para que yo haga toda una sedición como ellos plantean que yo lo hice. No se podría juntar a toda esta gente en tan poco tiempo. Además, Pablo agrega que cuando lo encontraron en el templo, donde ahí fue donde lo agarraron, los judíos, no estaba con una gran multitud y mucho menos estaba tratando de hacer algo en contra del gobierno. Entonces, por el tiempo y por las pruebas de que él no se encontraba con una gran multitud para hacer rebelión, él se encontraba respaldado. Verso 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Verso 14 al 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, sirva al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La segunda acusación de la cual Pablo trata de derribar es ser partidario de una herejía, lo cual desmintió cuando aseguró que él servía al Dios de sus padres y aún respetaba la ley y los profetas. Vean lo que dice Mateo capítulo 17, verso 1 al 4 y verso 1 al 5. Mateo capítulo 17, verso 1 al 5. Quiero que quede algo claro. Jesucristo sí es presentado de una u otra manera en el Antiguo Testamento. Todo apunta a él, todo apunta a que él era el Mesías. Aun cuando Abraham dice, por tu simiente, no dice simientes, dice simiente, dice, por tu simiente serán benditas todas las naciones, estaba refiriendo a Cristo. Aquella persona que iba a redimir la humanidad, que se le dice a Adán y Eva, que iba a ser su descendiente, era Cristo. Entonces, el cumplimiento de todas las profecías y aún el cumplimiento de la ley se esperaba que Cristo lo tuviera. Entonces Pablo no estaba yendo en contra de sus padres. Tanto así que miren lo que dijo el Señor conforme a su propio Hijo. Dice, 6 días, Mateo 17, verso 1 al 5, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí
les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vamos a saltar al verso 5. Verso 5. Mientras él, o sea Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. El mismo Dios que habló con los padres de los israelitas, que tuvo contacto con Moisés y con Elías, ahora también les estaba hablando a estos apóstoles, estaba diciendo: a él oíd, a él seguid. Recuerden, Cristo no vino a hacer que la ley dejara de ser cumplida, porque Cristo vino a cumplir la ley. Cristo no menosprecia a los profetas porque era la profecía encarnada de los profetas. Era la promesa de cada profeta. La persona más importante de las profecías judías se había encarnado, había venido en carne. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Entonces Pablo no tenía nada de qué avergonzarse. Pablo seguía las enseñanzas de sus padres al pie de la letra en Cristo Jesús. Y aún él mismo también enseñaba la resurrección de los muertos, que era otra de las promesas para todos los seguidores del Mesías. Vean lo que dice Daniel 12:2. Daniel capítulo 12, verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces Pablo creía en todas las promesas que en la ley y en los profetas se hacían conforme al Mesías y las bendiciones que iban a traer. Y esto nos lleva a Hechos 24, Hechos capítulo 24, verso 16. Nos lleva a estas palabras que dijo el apóstol. Y por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo estaba seguro que estaba siguiendo el camino verdadero que la ley, los profetas y sus padres habían marcado, porque sabía en el Dios que confiaba. Sabía que la certeza en la fe en Cristo era real, y aún era algo muy importante. No solamente lo creía el apóstol, sino que vivía la fe que predicaba. Entonces esto podía una vez más voltear a ver al tribuno, podía voltear a ver al gobernador, como lo hizo con el Sanedrín, y decir: mi conciencia está tranquila. Me están culpando de herejía, mi conciencia está tranquila, porque realmente estoy siguiendo al verdadero Dios, que es mi Señor Cristo Jesús. Verso 17 al 19 de Hechos 24. Continuemos con nuestro texto base. Hechos 24, versos 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pablo ahora afirma que lejos de hacer algo indebido en contra del templo, él usó de forma decorosa conforme la ley lo mandaba. Entonces no tenía nada que ocultar, ya que él sabía a qué se tenía que ir al templo, no a hacer sediciones, sino a orar a Dios. Y también dice algo muy, pero muy lógico y muy válido. Él dice: ¿dónde están los judíos de Asia que según ellos me vieron profanar el templo? ¿Dónde están? Recuerden que estaban enjuiciando a Pablo. ¿Por qué? Porque según ellos estaba tramando sedición en el templo, porque así lo habían agarrado y había metido un gentil en el templo, según, o un intento, dice Tértulo. Pero tiene toda la razón. Dice: ¿dónde están esas personas que de primera mano me vieron hacer eso? El Sanedrín no lo vio. ¿Qué estaba haciendo entonces el Sanedrín allí? ¿De qué lo acusaban? Si ellos no habían sido testigos oculares según de la supuesta falta que había hecho Pablo. Entonces, los testigos que según lo vieron, que levantaron en falsos de este justo, no se quisieron presentar.
porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Si tú en un juzgado hoy en día dices, tengo testigos y los testigos no van al juzgado, bueno, quedas muy mal parado. Igual estaba pasando con los judíos. Todas sus evidencias, todas sus mentiras se estaban viniendo abajo. Todo. Continuamos con nuestros versos. Hechos, capítulo 24, verso 20 a 21. Continúa. Lo continúa Pablo. O digan estos mismos si hallaron a mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo dijo, señor gobernador, imagínense esta escena, usemos un poco la imaginación, señor gobernador, ellos no me vieron, ellos no pueden atestiguar en contra de mí por la sedición y por haber interrumpido en el templo, ellos no son testigos oculares, pero de lo que ellos sí pueden acusarme, si en dado caso hay excusa, es de que yo, dice Pablo, yo dividí al Sanedrín. ¿Cómo? Cuando hablé de la resurrección de los muertos y de la creencia de los seres espirituales. Esto no lo dijo Tértulo, no le conviene. ¿Por qué? Porque Pablo realmente dividió al Sanedrín. Recordemos, predicaciones pasadas, Pablo, por sus creencias de fariseo, que ya habíamos dicho que esas creencias eran bíblicas, dividió al Sanedrín. Y eso no les convenía a ellos, que lo afirmara en frente del gobernador. Pero bueno, aquí ya los dejó mal parados. Y aún así, el apóstol continúa diciendo, bueno, Lucas continúa escribiendo, versos 22 y 23, de Hechos 24. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, de la fe cristiana, cuando se refiere a este camino se habla de la fe cristiana, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a verle. Miren, es una realidad. Muy probablemente, Félix sabía que a los judíos le faltaban pruebas, para condenar al apóstol. Él sabía. Pablo derribó cada una de sus supuestas pruebas. Pero, como ya lo habíamos mencionado, este gobernador tenía problemas con los judíos, porque no lo querían, dado a que era muy sanguinario en algunos asuntos. Él quiso aplazar este juzgado, este juicio, lo quiso aplazar lo más posible. Y aún, para quedar bien con los judíos, decidió dejar al apóstol en prisión. Pero me imagino que como vio que también no había mucha evidencia en su contra y que no era tan mala persona como habían dicho, pues decidió dejarle ciertos privilegios, entre ellos que lo vinieran a ver sus más allegados, sin que nadie le dijera nada. Vamos aquí al verso 24 y verso 25 de Hechos 24. Hechos 24, verso 24 y 25. Y ocurre algo muy interesante. Ya estamos a punto de terminar, pero ocurre algo muy interesante. Dice el texto. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero a disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo conocía de las tradiciones judías gracias a su esposa Drusila, quien era judía, y Lucas dejó ver que Félix sentía un interés por conocer el mensaje de Jesucristo. Por esta razón manda llamar al apóstol. Oye, quiero conocer más de este camino. Quiero conocer más de ese Jesús que tú hablas. Quiero conocerlo más. Y el apóstol ante esta oportunidad no pierde el tiempo. Él realmente le predica la palabra de Dios y de acuerdo con el escrito de Lucas se centra en 3 temas. O por lo menos Lucas resalta 3 temas que a lo mejor Pablo abordó más.
El primer tema es la justicia, dice el verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿qué le dijo el tribuno? Bueno, sin duda, cuando habló de la justicia, le dijo al tribuno, como expresa el Evangelio de Cristo, que no importa lo bueno que seas, no importa las buenas obras que tengas, perdón, eres incapaz de alcanzar los estándares de Cristo. Todo ser humano es incapaz de alcanzar la justicia perfecta que Dios demanda para que seamos salvos. Todos somos incapaces, todos. Y esto lo vemos reflejado en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Dice, como está escrito, Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú te consideras suficientemente bueno para ganarte el cielo, malas noticias, no eres bueno. Dios dice que no hay ningún bueno, que no hay quien busque a Dios. Nadie merece el cielo. Nadie se lo puede ganar por obras. Pablo le dijo esto. Félix, gobernador Félix, tu justicia no te basta para salvar tu alma. Pero es necesario, y demos gracias a Dios, es necesario la justicia perfecta de Cristo. Y si tú crees en Cristo, entonces su justicia perfecta se te dará a ti. Tú serás tratado como si hubieras vivido una vida perfecta. Y Él en la cruz fue crucificado en tu lugar, como si Él hubiera pecado todas tus imperfecciones, todas tus rebeldías, como si Él hubiera cometido todos tus pecados. Esto se le llama la doble imputación. Sin duda esto le dijo a Félix. Y es lo que nosotros tenemos que hablar cuando mencionamos la justicia imperfecta de los hombres con la justicia perfecta de Dios, y que Cristo está dispuesto a darnos su justicia si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él. El segundo tema que tocó fue dominio propio. Quizá, dice algunos comentaristas, quizás aquí estaba hablando Pablo específicamente de pecados sexuales, quizá. O sea, a lo mejor este gobernador tenía una fama de cometer algún pecado sexual o de ser cometedor de estas lujurias. Pero también nosotros reconocemos que cuando llegamos a Cristo necesitamos dominio propio en nuestras vidas. Puede ser que a Félix sí le haya costado, sí haya estado luchando, bueno, él no luchaba porque era inconverso, se haya entregado a su pasión sexual. Pero nosotros como cristianos sí luchamos con pecados personales, pero es necesario tener dominio propio. Dominio propio, ¿por qué? Porque nuevas criaturas somos. Ya no tenemos por qué dejarnos llevar por nuestra antigua naturaleza. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, hay un esfuerzo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que poner de nuestra parte para que presentemos de manera racional nuestros cuerpos en culto, para que renovemos nosotros nuestro entendimiento. Tiene que haber dominio propio para que entregues tu cuerpo en dominio racional a Dios, haciendo a un lado el pecado y aceptando solamente lo santo, despreciando lo mundano y abriendo los brazos a lo que realmente importa, que es eterno, lo que Dios le gusta. Y el tercer tema o tópico, Pablo le habló de algo que muchos no quieren hablar, ni aún en las iglesias, no sé por qué, pero no les gusta, el juicio venidero. El juicio venidero.
Cristo vino al mundo en su primer venida como un cordero. Él dijo, yo no vengo en primer venida a apagar el pavo ilumiente, al contrario, yo vengo a revitalizarlo. Yo le vengo a decir que hay perdón de pecados. Yo le vengo a decir que yo estoy dispuesto a olvidar si Él me sirve, si Él me sigue. Yo le vengo a decir a todo el mundo, dijo Cristo, que en la cruz todos los pecados, si se arrepienten, van a ser pagados por mí. Que la muerte que a ti, pecador, te correspondía, yo la estoy tomando en la cruz. Pero Cristo, en su segunda venida, ya no va a venir como el cordero que se dejó sacrificar. Ahora va a venir como león para juzgar a toda persona que esté en contra de él, a todos sus enemigos. Este es el juicio venidero. Y muchas personas no lo toleran. ¿Por qué? Hombre, ¿te arrepientes? Vida eterna. Hombre, mujer, ¿no te arrepientes? Infierno. ¿Cómo? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. O estás en Cristo y tienes vida eterna, o eres su enemigo de Dios y eres hijo del diablo y vas a ir a un tormento eterno. Ese es el juicio, hermanos. Y vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 12. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 12 dice así. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si tú no tienes a Cristo, si tú no has creído en Cristo y eres juzgado por Dios, déjame decirte que no hay nada bueno en ti y solamente te esperan los tormentos del infierno. Pero tú, cristiano, ya no te preocupes, porque Dios ya no va a ver tus obras, que son malas. Lo que va a ver en ti, hermano, hermana, va a ser las obras de Cristo Jesús que te fueron dadas porque creíste en Él. Ya no te va a ver a ti, ahora va a ver la vida perfecta de Cristo en ti. Y eso es parte del juicio. Pablo le tuvo que decir esto a Félix. ¿Quieres salvarte, Félix? Cree en mi Señor. ¿No quieres salvarte? Félix, me duele decirlo, pero vas bien con tu vida pecadora. Es que soy bueno, solamente no creo en Cristo. Entonces eres enemigo de Cristo. Cristo pide que todos doblen rodilla ante Él para ser salvos. Si no estás dispuesto a doblar rodilla ante Él, bueno, te espera un juicio tremendo. Te espera un juicio tremendo. Por eso te animo a que te arrepientas. Cristo es un Dios bueno, misericordioso, amoroso, dadivoso, un gran Padre, un buen Señor, un buen esposo también. Dice la Escritura que la iglesia es esposa de Cristo. No veo razones por las cuales no quieras estar ante un Dios bueno. Arrepiéntete y cree en Él. No porque lo diga yo, sino porque está escrito en su palabra. Sigamos con nuestro texto. También dice el verso 25, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, Félix no fue indiferente a la palabra de Dios. El texto le provocó espanto, temor, terror. Por desgracia, este miedo no llegó a arrepentimiento. Sin duda, Félix dijo, ¿es este el Dios en el que tú crees, Pablo? ¿Eso me va a hacer? ¿Sabes qué? Ya no quiero escucharte. Mejor en otra ocasión, en lo que se me baja el susto. Bueno, Félix se conformó con un temblor. Ya no quiso luchar contra su pecado. No quiso arrepentirse. Y es natural. ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 3, verso 20. Juan capítulo 3, verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, perdón. Es natural que un pecador no quiera venir a Cristo, porque simplemente ama su pecado, ama su pecado. Y le dijo este pecador, Félix, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y es curioso que los pecadores sí se interesan por el mensaje. Yo, cuando he salido a evangelizar, la gente me dice, oye, quiero escuchar de la Biblia. Uno empieza a hablar. Pero cuando uno empieza a tocar realmente estos temas del Evangelio, el juicio, el que ellos no pueden alcanzar la salvación por sus obras y que necesitan someterse a Cristo, darle su vida a Él, inclinarse a Él, implorar a Él, ellos dicen, en otra ocasión, otra oportunidad. Pero así como Félix, aparentemente, no tuvo otra oportunidad, quizás los inconversos tampoco la tengan. Pero ellos siempre te dirán, ellos siempre nos dirán, luego, en otra ocasión, quién sabe si Cristo ese mismo día les quite la vida a ellos junto con nosotros, no sabemos. Pero siempre dicen, en otra ocasión, ojalá les llegue esa ocasión. Verso 26, vamos terminando. Verso 26. Esperaba también con esto, perdón, Hechos capítulo 24, verso 26. Repito, Hechos capítulo 24, verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Había un interés. Y a lo mejor por esta razón también Félix quería que sus amigos siguieran yendo, porque quizá alguno le daría dinero para que se los ofreciera a Félix. Pero Pablo no era así. Pablo no quería sobornar a nadie. Él sabía que si iba a salir era porque realmente él era justo, que él no había cometido nada y que Dios lo iba a sacar. Tenía esa fe y sabía que aún Dios lo había llevado a este lugar con el propósito, ya lo hemos visto, de predicar en Roma. Verso 27, último verso. Pero al cabo de 2 años, Pablo estuvo encerrado 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y así es como se recuerda a Félix en la Biblia. Un hombre que simplemente tuvo temor a Dios y que nunca se arrepintió y que dejó a un justo en la prisión. ¿Tú eres mejor que Félix, hermano, hermana? Por gracia puedes ser a la imagen de Cristo, pero ninguno de nosotros fuera de Cristo seríamos mejor que este hombre. Ninguno de nosotros. Pero por gracia de Cristo, ahora tenemos en nuestros corazones deseos santos y de alabar a nuestro Señor. Hermano, hermana, que Dios te bendiga.